José María Arguedas, escritor, etnólogo peruano, renovador de la literatura de inspiración indigenista y uno de los más grandes destacados narradores del Perú del siglo XX. Sus padres fueron el abogado cusqueño Víctor Manuel Arguedas Arellano, que se desempeñaba como juez en diversos pueblos de la región, y Victoria Altamirano Navarro. En 1917 su padre se casó por segunda vez, ya que su madre había muerto 3 años antes por cólicos hepáticos, y la familia se trasladó al pueblo de Puquio y luego a San Juan de Lucanas. Al poco tiempo el padre fue cesado como juez por razones políticas y hubo que trabajar como abogado de región en región, dejando a su hijo al cuidado de su madrastra, el hijo de esta, quienes lo trataban como un sirviente. En 1921 se escapó con su hermano Arístides de la opresión del hermanastro. Por su parte, el hermanastro lo maltrataba física y psicológicamente, e incluso en una ocasión lo obligó a presenciar la violación de una de sus tías, que era la mamá de uno de sus compañeritos de escuela. Al parecer, eso fue una de las tantas escenas sexuales que fue obligado a presenciar, ya que el hermanastro tenía muchas amantes en el pueblo. La figura de este hermanastro habría de perdurar en su obra literaria, personificando al gamonal abusivo, cruel y lujurioso, sobre aquel personaje que, diría Arguedas posteriormente, se refugiaron en la hacienda Biseca, donde vivieron 2 años en contacto con los indios, hablando su idioma y aprendiendo sus costumbres, hasta que en 1923 lo recogió su padre, quien lo llevó de peregrinaje por diversos pueblos y ciudades de la sierra, para finalmente establecerse en Abancay. Después de realizar sus estudios secundarios en Ica, Huancayo y Lima, fue recolectando datos sobre la vivienda del campesino indígena, asimismo sus costumbres, y en poco tiempo ingresó en 1931 a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, para estudiar literatura. Entre 1932 y 1937 trabajó como auxiliar de la Administración Central de Correos de Lima, pero perdió el puesto al ser apresado por participar en una manifestación estudiantil a favor de la República Española. Tras permanecer 1 año en prisión, Arguedas en la prisión reconoció lo mejor y lo peor de Perú. Esta experiencia lo marcó tanto como su niñez, al lado de su hermanastro. Al salir de ahí fue nombrado profesor de castellano y geografía en Sicuani, el departamento de Cusco. Al mismo tiempo descubrió su vocación de etnólogo. En octubre de 1941 fue agregado al Ministerio de Educación para colaborar en la reforma de los planes secundarios. Tras representar al profesorado peruano en el Congreso Indigenista Interamericano de Pátzcuaro en 1942, asumió su labor de profesor de castellano en colegios nacionales como Alfonso Ugarte, Nuestra Señora de Guadalupe y Mariano Melgar de Lima, hasta que en 1949 fue cesado por considerarse comunista. Como castigo usaron el recorte de sueldo en todos sus trabajos, pero eso jamás lo detuvo. En marzo de 1942 fue nombrado conservador general del folclore en el Ministerio de Educación, para posteriormente ser promovido a jefe de la sección de folclore en Bellas Artes y al despacho del ministerio. En 1953 fue nombrado jefe del Instituto de Estudios Etimológicos del Museo de Cultura Peruana, y el mismo año comenzó a publicar la revista Folclore Americano, la cual dirigió durante 10 años. También fue profesor de etimología y de quechua en el Instituto Pedagógico Nacional de Varones, catedrático del Departamento de Etimología de la Universidad de San Marcos en 1958, y profesor en una Universidad Nacional Agraria de La Molina desde 1964 hasta su muerte, ocurrida a consecuencia de un balazo que se disparó en la sien y lo llevaría a su fallecimiento 4 días después. Poco después fue galardonado con el Premio Fomento a la Cultura en las áreas de Ciencias Sociales en 1958 y Literatura en 1959, y con el Premio Inca Garcilaso de la Vega. Obras. ¿Cómo leerlas cronológicamente para entender
todo lo que José María Arguedas quiso expresar. El año 1964 es el de la publicación de su obra más ambiciosa, Todas las Sangres, en la que quiere presentar la gran diversidad de elementos humanos que componen el Perú. Intenta crear un cuadro de la totalidad social del país basándose en sus propias experiencias recogidas de todas las escalas y jerarquías del Perú que él conoció directamente. Es la novela más extensa entre toda la producción arguediana. En ella, la trama se complica, los elementos se aglomeran, dotándola de una gran consistencia narrativa. En la novela aparecen todos los problemas del Perú en plena ebullición en la época en que fue escrita, porque Arguedas se propuso abarcar la totalidad de las cuestiones sociales que afectaban al hombre peruano de su momento. El propio autor la considera como la culminación de su obra, de modo que las novelas anteriores constituirán los eslabones necesarios para elaborar esta última. Todas las Sangres han madurado durante largos años. Para poder escribirla fue necesario haber intentado interpretar en agua la vida de una aldea, en Yaguar Fiesta la de una capital de provincia y en los ríos profundos la vida de un territorio humano y geográfico más vasto y complejo. Sin estas obras no hubiese podido crear Todas las Sangres. Al acabar sus obras se le apega un deseo de morir, pero busca ayuda psicológica en Chile. Una chilena psicóloga le da de tratamiento la escritura, lo cual da de nacimiento a su obra inconclusa El zorro de arriba y el zorro de abajo, y poco después toma la decisión de quitarse la vida, con una carta que va así. Expresa su convicción de haber cumplido con su deber. Al mismo tiempo aclara su decisión de retirarse porque ya no tiene energías para seguir trabajando, y en una nota aparte especifica: 28 de noviembre de 1969. Elijo este día porque no perturbará tanto la marcha de la universidad. Creo que la matrícula habrá concluido. A los amigos y autoridades acaso les haga perder el sábado y domingo, pero es de ellos, no de la U. Ese día Arguedas se disparó un tiro en la cabeza delante de un espejo en la Universidad Agraria. Murió tras 5 días de lenta agonía. José María había pedido expresamente en su diario que algún hermano suyo tocase la quena o el charango en sus funerales, y que si habían de pronunciarse discursos, que fuese algún estudiante de La Molina quien hablase. Quería un acto auténtico de despedida, una ceremonia honrada y no una fantochada del carajo.